Un saludo para todos los alumnos de tercer grado, sus familiares, los docentes y bueno, los directivos que también nos acompañan en estas emisiones televisivas. Bueno, voy antes de comenzar la actividad a hacer una breve orientación para poder trabajar el tema de hoy. Hoy vamos a dar una ejercitación sobre resolución de problemas. Los alumnos que son de La Habana no van, los alumnos del resto de las provincias ya tuvieron algunos ejercicios de los que vamos a ver hoy que quedaron de tarea y los de La Habana no. Por lo tanto, vamos a hacer la clase de la siguiente manera. Para un grupo de alumnos va a constituir una revisión del estudio independiente y para otros, bueno, va a tener el ejercicio por primera vez, pero de todas formas lo vamos a hacer de manera que podamos trabajar de forma conjunta. Entonces, después de haber dado esta orientación, recuerdo que estamos trabajando con el libro de texto en las páginas 102 y 103. Es importante que ya todos los alumnos tengan el libro de texto abierto en esas páginas porque ahí es donde están los ejercicios con que vamos hoy a trabajar. Les decía que vamos a hacer una ejercitación sobre la resolución de problemas y llamo la atención hacia la ejercitación porque así como otros ejercicios otros contenidos que hemos trabajado como son los de cálculo, la resolución de problemas también hay que ejercitarla. ¿Y que ejercitamos básicamente? Las vías, las técnicas, las estrategias, las formas que utilizamos tanto para la comprensión como para la resolución. Bueno, la comprensión forma parte también de la resolución. Es por ello que vamos a recordar de la clase anterior qué sabemos sobre el tema. Sabemos resolver ejercicios con texto. Sabemos resolver problemas con una sola operación, que ustedes aprendieron a resolver sobre todo en segundo grado y en las primeras clases de tercero. También aprendimos a resolver problemas con dos preguntas que tienen dos operaciones de cálculo. Esto fue una clase que trabajamos anteriormente. Y también vimos problemas con una sola pregunta y que tienen más de una operación. Recuerden, estos problemas, que también los vimos en una clase anterior, son aquellos en los cuales es necesario generalmente obtener un dato o dos datos intermedios como resultado para poder obtener el resultado final. ¿Y qué estudiamos sobre también la resolución de problemas? También aprendimos a representar la situación que se plantea y la relación que existe entre los datos. Y esto es lo que vamos a seguir repasando en el día de hoy, o más bien ejercitando cómo realizar la representación de la situación y de los datos a través de los esquemas. Les recuerdo que no todos los problemas requieren de un esquema. Estamos presentando algunas formas para lograr la comprensión. Hemos visto el subrayado de los datos, la lectura del problema, que siempre hay que hacerla, y aprendimos a hacer una representación a través de un esquema, que es lo que vamos a seguir ejercitando. Entonces, observemos el estudio independiente, uno de los ejercicios que había quedado de estudio independiente. Yo voy a dejar un momento para que lo copien, para que los alumnos que son de La Habana, que no tenían este estudio independiente escrito, lo escriban y pasemos entonces a hacer el análisis de la representación del problema y de su posible solución.
Entonces, recordemos que un primer paso para la resolución de los problemas es su lectura. La lectura, haciendo un análisis de la situación y de las relaciones que se dan entre los datos. Por lo tanto, vamos entonces a pasar nuevamente la lámina y vamos a ir haciendo la lectura de este problema para ver cómo podemos hacer una representación de estos datos. Observemos nuevamente la lámina. Dice, este año, dice el problema, este año en la escuela de Olga hay en total 430 estudiantes. El próximo año se agregarán 2 grupos con 40 estudiantes cada uno. La pregunta, ¿cuántos estudiantes tendrá en total la escuela de Olga el próximo año? Recuerden que ahí en el problema todo es importante, pero la pregunta es esencial. ¿Por qué? Porque en ella es donde se nos revela cuáles son los datos que necesitamos para dar una respuesta a partir de lo que se nos está solicitando. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, que hay un total de 430 estudiantes y que se van a incorporar el próximo año 2 grupos y nos dicen además la cantidad de estudiantes que tiene cada uno. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto en total habrá el próximo año? Vamos a observar seguidamente cómo pudiéramos hacer una representación de esos datos. Podemos representar primero la cantidad de estudiantes que hay en la escuela. 430 estudiantes. ¿Cómo podemos representarlo? Haciendo uso de un segmento y eso nos va a permitir hacer un esquema donde vamos a colocar los datos y su relación. Ahí tengo 430 estudiantes. ¿Qué me dicen? Que se van a incorporar 2 grupos. Tengo un grupo y otro grupo. Represento también con un segmento como es decir, cada uno de los grupos que se incorporan. ¿Y qué sé de esos grupos? Sé que cada uno tiene 40 estudiantes. Fíjense que ustedes pueden poner en el esquema tantos datos como entiendan. Pueden poner solo la cifra. Yo coloqué la cifra y puse también estudiantes, puse 2 grupos. Pero ustedes pueden ir colocando lo que necesiten para comprenderlo. Igual van colocando, en la medida en que van solucionando, van colocando los resultados según lo van necesitando. ¿Qué me piden? ¿Qué es lo que nos pide el problema? ¿Cuántos tiene en total la escuela cuando se incorporen estos 2 grupos? Yo les voy a dar un tiempo breve para que hagan la parte de la operatoria en función de los datos que tenemos a partir de la comprensión que hemos hecho de la solución del problema. Y luego pasamos a su revisión. Bien, entonces, como ustedes ven, los cálculos resultan bastante fáciles. Incluso hay cálculos que pueden hacerlo aplicando los procedimientos de cálculo oral que también hemos estudiado. En este caso, ¿cómo podemos operar? Yo operé de una manera, después vamos a ver de qué otra manera se podía haber hecho. Bueno, yo calculé primero la cantidad de alumnos que se incorporan. ¿Cómo lo calculamos? 2 por 40. Recuerden que para hacer el cálculo 2 por 40 estamos multiplicando un número de un lugar por un múltiplo de 10. Por lo tanto, identificamos el ejercicio básico, 2 por 4, 8, resultado 80. Eso lo estudiamos en clases anteriores. Bien, ya tengo la cantidad de alumnos que se incorporaron. Bastaría con ahora adicionar a
el dato que tenía anteriormente, los alumnos que se incorporan. Puedo valerme del cálculo escrito, que también lo hemos estudiado, y colocamos 430 como un sumando, 80 en el lugar que le corresponde a partir del lugar de las decenas, y adicionamos 0 más 0, 0, 8 más 3, 11, adiciono 1 al próximo lugar, resultado 5. Por lo tanto, 430 más 80, 510. De manera que 510 son la cantidad de estudiantes que tendrá la escuela de Olga cuando termine el año. Me voy a detener un momento en lo que es el control, que fue algo que, aunque trabajamos más bien la técnica en el encuentro anterior, no hablamos tanto del control. Hay una parte importante en el control del resultado del ejercicio de un problema. Uno es el control de los cálculos, pero otro es el que tiene que ver con el significado de las operaciones que hemos realizado y del propio problema. En este caso decimos, bueno, el resultado que obtenemos tiene que ser mayor que 430, porque me están diciendo que se incorpora una cantidad más. El resultado que obtuve está en función o en relación con los datos que tenía. Sí, fíjense que si se me hubiera olvidado adicionar 1, ¿qué me daba? 410. ¿Puede ser 410 la respuesta? No, porque si yo tengo 430, que ya es mayor que 410, y se incorporan 80 más, miren, el resultado tiene que ser mayor que 430. Y en este caso está en un múltiplo mayor que 400, es 510, por lo tanto, la respuesta es lógica de acuerdo a la situación que nos plantea el problema. Ese es un paso importante, que aun cuando los problemas parezcan no tan complejos, no tan difíciles y podamos controlar fácilmente, lo tenemos que hacer, porque después vamos a encontrar problemas que lo van a requerir para estar seguros de que lo realizamos bien. Bueno, y por último, la respuesta. El próximo año la escuela de Olga tendrá 510 estudiantes. Y recuerdo, la respuesta hay que elaborarla. A la pregunta, la respuesta. Tal como me preguntan, así respondo. Vamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro de los problemas que había quedado de estudio independiente, que es el problema 102 que aparece en la página 1. Ahora vamos a pasar a su solución. Los alumnos de La Habana, como decía anteriormente, ahora ¿qué van a hacer? Van a observar, van a analizar conjuntamente conmigo la actividad y después, con calma, pueden entonces completarla en sus libretas. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo en la lámina. El ejercicio 1 de la página 102 y lo vamos a leer. Dice, de un rollo de alambre que tiene 185 metros de largo, se cortan 3 pedazos iguales de 60 metros cada uno. ¿Cuántos metros de alambre quedan en el rollo? Bueno, yo voy a ir haciendo el esquema tal y como espero que ustedes hayan podido hacerlo, y voy a analizar el ejercicio de la siguiente manera. Voy a representar primero la cantidad de metros de alambre que hay. Si leo el problema solo hasta el punto sin la pregunta, dice que se cortan 3 pedazos iguales de 60 metros cada uno. Si coloco los 3 pedazos iguales de 60 metros cada uno, digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Si tengo representado el total y las partes, y es 3 veces 60, 185. Ah, pero fíjense lo que me dice la pregunta.
cuántos metros de alambre quedan en el rollo. Quiere decir que además de esas 3 partes iguales, queda otra parte. Luego, esa no es la representación. Llamo la atención porque fíjense que si no leemos el problema completo, si no leemos la pregunta e interpretamos bien toda la situación, me puede pasar algo como esto y esta representación no me ayuda a resolver el problema. Vamos a ver entonces cómo lo puedo hacer interpretando el problema completo. Como me están diciendo cuánto quedan, digo, entonces hay una parte que queda en el rollo y de la otra parte es la que ha sido dividida o cortada en 3 partes iguales porque es 60 metros cada uno. Entonces, esta representación sí me ayuda a la comprensión del problema. Tengo un total de alambre, que es de rollo, tiene 185 metros. Una parte se dividió, pero se cortó en 3 partes iguales de 60 cada uno. ¿Puedo saber cuánto corté? Sí puedo saber cuánto corté, porque tengo 3 veces 60, que lo puedo hacer o multiplicando o sumando. En el ejemplo anterior multiplicamos 2 por 40, también se podía haber adicionado 40 más 40, pero recuerden que cuando las cantidades son iguales, pues resulta más racional multiplicar. Por lo tanto, yo puedo saber aquí la parte que corté y si tengo el total y la parte que corté, puedo saber lo que resta o lo que falta. En este caso, ¿cómo hallamos? La parte que corté 3 por 60, 180, que es un cálculo muy sencillo, 3 por 6, 18, 180, y 185 menos 180, un cálculo también muy fácil, y el resultado es 5 metros. Espero que con este ejercicio no hayan tenido grandes dificultades. Me parece que era importante ver sobre todo la representación, porque recuerden que lo que estamos ejercitando es el esquema, es la manera en que puedo representar la relación entre los datos. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio, o sea, vamos a pasar a la revisión y al análisis de otro ejercicio que es del texto, que es el que aparece en la página 103, que es muy interesante porque ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora tenemos un esquema y vamos a elaborar la situación o el problema que nos sugiere el esquema que se nos presenta. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la próxima lámina para recordar cuál era el esquema y hacer el correspondiente análisis, que es el ejercicio 3 de la página 103, que la orden es elaborar el problema a partir del esquema. Bueno, ¿qué nos sugiere el esquema? Fíjense que casi todos los esquemas que hemos elaborado o que hemos analizado están relacionados con distancias recorridas o con cantidades de magnitud que reflejan o que representan una longitud. Después vamos a ver cómo este tipo de esquema también se puede utilizar para representar otras cantidades u otras relaciones. Bien, a ver, ¿qué nos sugiere este esquema? Bueno, vamos a decir que distancias en kilómetros. Es lo mismo distancias en kilómetros que como la anterior, que estaba en metros, o si está en centímetros, nos está sugiriendo más cantidades de alambre, cantidades de cinta.
la longitud de determinados objetos más cercanos. Pero si son kilómetros, ya me parece que nos sugieren más distancias, ¿verdad? Bueno, ¿y en qué pudiéramos pensar para elaborar un problema aquí a partir de aquí? Fíjense que además el ejercicio nos sugiere que empecemos de la siguiente manera. Hugo viaja con sus padres. Por lo tanto, si viaja, ¿dónde puede viajar? Al campismo, a la playa, a ver un familiar, hacer una visita. Bien, así que estoy pensando en una situación de un viaje que puede ser a ver familiares o que puede ser de paseo. Ahora vamos a observar las cantidades. Son 56 kilómetros, 28 kilómetros, 125. Son distancias muy largas, porque ahí pienso, serán distancias recorridas por días, por tramos. Bueno, 56 kilómetros, a mí me parece que no es tanto, ¿verdad? Fíjense que si vamos caminando, bueno, si vamos caminando, sí, pero tampoco vamos a ir caminando 56 kilómetros, iríamos mínimamente en un automóvil. Y un automóvil puede viajar, si es por carretera, bueno, a 60 kilómetros por hora. Entonces, 56 kilómetros se puede recorrer bien en una hora. Entonces eso me sugiere que no voy a hacer un viaje por días, sino por tramos, porque voy a recorrer quizás en una hora 56 kilómetros y bueno, 28 kilómetros, que están más o menos en la mitad, pues en media hora. Entonces, después que pienso en una situación que me puede estar sugiriendo estas distancias, que puede haber sido también recorrer en bicicleta, hacer alguna, práctica de atletismo o, como le decía, recorrer en bicicleta. Yo lo pensé en un recorrido en autobús o en automóvil, porque, como me dice, Hugo viaja con sus padres, bueno, pues no quise cambiar la situación. Y les traigo esta propuesta. Ese es el esquema. Miren a ver qué les parece. Hugo viaja con sus padres a la casa de sus abuelos. El viaje lo realizan en 3 tramos. En el primer tramo recorren 56 kilómetros. En el segundo recorren 28 kilómetros. Bien, ¿y qué valdría la pena preguntar de acuerdo al esquema? Si yo sé el total de kilómetros recorridos hasta llegar a la casa de los abuelos, vamos a marcar los datos que tengo, ¿verdad? Y que pregunto, ¿cuántos kilómetros recorrieron en el tercer tramo si la distancia total es de 125 kilómetros? Y yo puse el dato total en la pregunta. Ustedes no necesariamente lo tienen que haber hecho así. Podíamos haber empezado desde el dato total. Recuerden que estamos revisando una tarea. Cada cual después revisará cómo pudo haber elaborado su problema. Y los niños de La Habana que no tenían esto como tarea, después elaboren otras situaciones parecidas a esta u otras que les sugiera el esquema. En este caso, fíjense cómo yo podía haber dicho, si la distancia total, o podía haber dicho, Hugo viaja con sus padres a la casa de sus abuelos. La distancia total es de 125 kilómetros y luego toda la otra parte del problema. Entonces, como ustedes ven, hemos analizado los ejercicios que habían quedado de estudio independiente y que también nos permitieron hacer un análisis de ello. Ahora observemos la lámina, los que van a quedar de estudio independiente para esta semana.
Bien, entonces espero que la clase de hoy haya sido útil y provechosa. A seguir estudiando. En el estudio independiente quedaron otros ejercicios de contenidos que ya ustedes han recibido, sobre todo de numeración, cálculo, algún ejercicio con texto y problemas. Por lo demás, bueno, seguir tomando las medidas necesarias para proteger nuestra salud y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.